Se pide construir en perspectiva militar un cilindro que esté colocado dentro de un prisma con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal y, lógicamente, como se inscribe dentro de un cuadrado, pues tenemos que este ángulo es de 60 grados, ya que este es de 90 y la suma deben ser 180 en total. Entonces construimos el cuadrado y dibujamos la circunferencia que se inscribe dentro de este cuadrado, cogiendo los puntos medios de los lados. Vamos a hacer por ahora solo lo que es línea continua. La línea discontinua estaría a partir de la horizontal que pasa por el centro, o sea, a partir de aquí sería discontinua, hasta aquí continua. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer una proyección ortogonal para ver en verdadera forma el ángulo que forma el plano. Entonces dibujamos una línea ortogonal a esta, es una línea que forma aquí 90 grados, y proyectamos tanto el prisma, que viene por aquí, como el cilindro. El cilindro le damos una altura, la que queramos, si no nos dan ese dato. Entonces dibujamos, por ejemplo, el cilindro que tenga esta altura. El centro vendrá a parar aquí en el punto medio de esto. Y proyectamos también la longitud del diámetro, que viene desde aquí hasta aquí, teniendo entonces una nueva vista de esa figura. En este caso el cilindro en alzado. Lo podemos imaginar simplemente como que este es el sistema diédrico y que esta es la planta de la figura y este es el alzado. Entonces de repente lo vamos a seccionar con un plano oblicuo. Vamos a hacer, por ejemplo, el plano en otro color y que forme pues un ángulo cualquiera, por ejemplo este. Podemos pensar en unos 40 grados. Bueno, tenemos ahí un plano que secciona este cilindro y eso es lo que va a aparecer aquí en la perspectiva. Como sabemos que esto, la perspectiva militar, es una proyección oblicua, entonces lo que hacemos es proyectar los distintos elementos. Este coincide con el plano, ya que está apoyado en el plano horizontal. Ahora bien, este, por ejemplo, vamos a hacer que el cilindro, este punto, si la altura real es esta, vamos a hacer que se reduzca a una altura, por ejemplo, de 3/4. Entonces, a partir de un punto hacemos una línea en una dirección cualquiera y cogemos 4 centímetros, 2, 3 y 4. Aplicamos ahora el teorema de Tales, unimos el punto 4 con este y por el 3 hacemos una paralela. Eso quiere decir que en la perspectiva este segmento, que es el real, se va a reducir a 3. Entonces cogemos las 3 unidades y las colocamos a partir de aquí. O sea que en realidad este segmento vertical se transforma exactamente en este. Entonces lo colocamos aquí. Si queremos proyectamos esto aquí, hacemos centro aquí, hacemos un arco. Entonces tenemos aquí las 3 unidades. Si esto nos lía, pues directamente a partir de este punto cogemos aquí las 3 unidades. Entonces eso quiere decir que a partir de aquí tiene una altura de 3. También podemos coger aquí el 3 directamente y ponerlo ahí, por supuesto, ortogonal a esta línea, ya que esta es la dirección. Esta es paralela a esta. Y ahora hacemos aquí 2 tangentes en los puntos externos de cada cuadrante, colocando aquí la circunferencia de la cara superior, que lógicamente, como tiene el mismo radio que este, es igual de grande. Tenemos ya el cilindro en perspectiva militar. Como podemos ver, es simplemente una circunferencia y otra desplazada a 3 centímetros de altura. Bueno, a 3 centímetros no, en realidad a la relación proporcional. Esto eran 4 y 3 centímetros, pero al unir 4 con esto y 3 con esto, pues ya hacemos 3/4, o sea, la altura es 3/4 de la longitud total. Bueno, tenemos entonces el cilindro ya en perspectiva militar y ahora necesitamos representar el plano que corta ese cilindro y también la sección. Entonces, como vemos, el plano corta en el perfil en este punto y en este. Bueno, si yo proyecto este punto de la circunferencia,
estamos dibujando de forma oblicua, por eso visto bajo esta vista parece elíptico, pero bueno, en realidad debe ser una circunferencia de centro esto, o sea que, porque en perspectiva militar estas dos caras aparecen paralelas al plano de proyección del papel, entonces tiene que ser necesariamente una circunferencia, ya que la traslación de una circunferencia de manera que sigue siendo paralela al plano de proyección, pues es una circunferencia que tiene la misma relación entre los ejes, o sea, es una circunferencia. Bueno, pues si proyecto este punto, que era en realidad este punto ha seguido esta dirección de reducción, que era la que nos transformaba realmente 4 en esta medida, o sea, el segmento proporcional a 4 en el segmento proporcional a 3. Por tanto, también puedo hacer eso para proyectar este punto. Entonces tengo este punto y ya lo proyecto, sé que queda sobre esta línea, ese es un punto de la sección. Y puedo hacer también para proyectar, bueno, no, este es el del prisma, es este, el que es el de la sección. Hay que tener cuidado porque es fácil equivocarse, hay que pensar que corta el cilindro en este punto, entonces ese es el que tengo que proyectar. También este es el que tengo que proyectar siguiendo la dirección esta. Proyecto y sobre esta línea ahí tengo otro punto ya. Bueno, pues si tengo este punto, los vamos a marcar en otro color para que se distinga bien. Bueno, antes de nada vamos a marcar también bien el cilindro para diferenciarlo del prisma en el que se inscribe. Este es el cilindro en perspectiva militar. Y ahora decíamos que esto está proyectado de forma oblicua, de manera que este punto se transforma en este. Y que este punto se transforma en este, que son los puntos de intersección en el perfil con el plano. O sea que corta aquí y aquí el cilindro. Al proyectarlo oblicuamente, estos son los puntos. Entonces cojo la medida entre este punto y este, y cojo el punto medio. Puedo hacer la mediatriz y me queda aquí. Bueno, pues sé que aquí donde esta mediatriz corte al contorno del cilindro, la generatriz contorno de cada lado, pues tengo que por aquí pasar la elipse. Entonces esa es la elipse sección que si ya tenemos los 4 puntos del cuadrante ya podemos construir todos los demás puntos, ya no es necesario construir ningún punto más. Entonces la elipse viene por aquí, esta es la elipse de sección. Y ya sabemos que aquí en este perfil es esta la sección. Entonces marcamos bien por dónde iría. Bueno, y a partir de este punto del eje menor pues viene discontinua. Bueno, pues esa es la sección. Podemos, si queremos, hacer el rayado con líneas paralelas equidistantes. Si queremos representar también el plano de corte acotado, pues vamos a hacer, por ejemplo, que venga desde este punto hasta, dejando aquí una distancia igual a partir del cilindro hasta esta. Entonces proyecto y corta aquí. Proyecto y corta aquí. Bajo este punto, bajo por aquí este punto. Bueno, y tengo que el plano de corte, por ejemplo, viene por aquí. La anchura está en verdadera forma, o sea que si viene de aquí a aquí, dejo aquí igual distancia que aquí. Este es el plano de corte, que si quiero, pues puedo representar a partir de lo que queda debajo del plano de corte, o sea, todo esto continuo por aquí encima, y por debajo, o sea, este tramo discontinuo, ya que lo tapa el plano que secciona a esa figura. Bueno, entonces marco ahí bien la sección, y ahí tengo ya la sección que me provoca ese plano y que está ahí realmente ya representado en perspectiva militar. Bajo una reducción sobre el eje Z de 3/4 y proyectado de manera siempre que esto es ortogonal a la dirección de la proyección. Si detrás hubiera un plano, pues también podría proyectar, por ejemplo, la arista de intersección de este plano. La que tenemos aquí, pues quedaría aquí proyectada. Y la que tenemos, por ejemplo, que esté por aquí detrás, esa quedaría ahí en verdadera forma, vendría por aquí. Por supuesto detrás del plano, hasta aquí continua, si represento el plano continuo, y por aquí sería algo así. Bueno, pues ese sería el cilindro con la sección.
Hay que decir, si representamos el plano continuo, pues directamente tenemos el cilindro por aquí y llegaría exactamente hasta la zona de corte del plano. Luego puedo representar aquí, darle una tonalidad a la cara superior del cilindro. Como sabemos, aquí el cilindro llega hasta aquí y a partir de aquí tenemos el plano de corte. De manera que todo esto aparecería discontinuo. Y todo esto sería la intersección, que aquí es lo que se ve, la mitad. Bueno, por último, lógicamente, igual que la circunferencia le hemos proyectado, el plano también se ha proyectado y la sección elíptica también se ha proyectado, que sabíamos que realmente llega de aquí a aquí. Esta es la sección elíptica. Como vemos, es una proyección de manera que el eje real de la figura, al proyectarlo de forma oblicua, se hace algo más grande, viniendo pues desde aquí hasta aquí. Bueno, pues según eso, si queremos obtener la elipse en verdadera forma, pues podemos coger y hacer un abatimiento de este plano. Entonces traigo por aquí la traza de ese plano, lo entendemos así, es simplemente girar este plano, de manera que, como si fuera un plano de canto en sistema diédrico, al hacer un giro de este plano, obtengo directamente en verdadera forma la elipse. Entonces, como veo, el giro de este plano hace que este punto, vamos a poner así, haciendo centro aquí, con esta distancia de aquí a aquí, hago un arco. Centro aquí, este arco, hasta que corte ahí a este punto. Entonces traigo este punto aquí, y en un abatimiento siempre sabemos que el punto cae al hacer el giro en la ortogonal. Por tanto, este punto, al hacerlo ortogonal a la traza del plano, cosa habitual cosa obligada siempre en un abatimiento, que esta línea sea perpendicular, tenemos que este punto cae aquí. Si hacemos lo mismo con el punto que corresponde al centro de la elipse, que necesariamente si lo hacemos por aquí tiene que coincidir con este, entonces hago aquí centro otra vez y hago un arco hasta que corte aquí. Entonces también este punto lo he traído aquí y este hago la ortogonal y cae aquí. Hago la ortogonal y cae aquí. Tengo entonces ya 3 puntos, el otro quedará igual distancia, pero bueno, lo puedo hacer. La distancia de aquí hago un arco. Por supuesto, esta distancia tendrá que ser igual que esta. Hago el arco hasta que corte aquí a la prolongación de la línea traigo y en la perpendicular tengo el punto. Bueno, pues veo que aquí esta sería la forma de la elipse, que necesariamente tiene que ser una elipse y no una circunferencia, ya que es un corte oblicuo del plano. Y ahí la tendríamos ya en verdadera forma. Aquí queda más alargada porque es una proyección oblicua. Entonces, si yo esto bajo esta dirección, ya que el punto de vista se puede considerar prácticamente en esa dirección, lo veo lateralmente, entonces esto se convierte en algo de mayor dimensión, como vemos aquí. Es una proyección oblicua de esto y crece de este tamaño a este. Bueno, pues esa sería ya la solución al ejercicio completo, y que aquí, al tener el plano cortado en la misma dirección de reducción, pues eso es lo que puede dar lugar a confusión. Pero en caso de que fuera oblicuo, entonces el procedimiento sería simplemente, tengo por ejemplo la perspectiva militar de la circunferencia, de la cara superior, la de la cara inferior, y tengo ahora, por ejemplo, un plano. Ahora ya no ponemos la orientación 30-60, o podemos ponerla si queremos, por ejemplo 30 y aquí 60. Vamos a poner más así. Bueno, entonces tenemos aquí el cuadrado donde se pone, donde se inscribe la base, y vamos a hacer, por ejemplo, que los ejes sigan esa misma dirección. Como sabemos, al estar, vamos a poner aquí, por ejemplo, al estar en verdadera forma, pues igual que esto es de 90 grados, igual que esto aquí es de 90 grados, pues aquí también
Entonces vamos a ver simplemente cómo se calcularía la intersección con un plano cualquiera, un plano oblicuo. Tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un plano que corta a esta figura, pongamos por caso aquí una traza, aquí, por ejemplo, otra traza, y la tercera ya queda determinada por la recta que pasa por esos dos puntos. Para determinar la intersección de este cilindro con este plano, pues simplemente puedo hacer planos paralelos a cualquiera de los tres. Voy a hacer, por ejemplo, uno paralelo a este mismo. Entonces, como es paralelo a este, cuando desplazo aquí un plano vertical, por ejemplo el que pasa por el centro, pues tengo que el plano vertical es paralelo a este y por tanto esta arista también. Luego esta también será paralela por ser paralelo a él, y por último corta en este punto y en este. Eso quiere decir que la intersección será con el plano, o sea, la intersección de este plano vertical con este plano que es oblicuo, pues vendrá dado por las trazas de los planos, cuya intersección entonces será esta, recta que pasa por intersección de las trazas. Pero veo que este plano corta el cilindro según este punto y según este, entonces levanto una vertical y ahí tengo un punto de intersección también del plano que me dan con el cilindro, y aquí otro. Si sigo pasando planos, me acerca un poco. Por ejemplo, paso otro más hacia aquí, entonces levanto una vertical, corta aquí. Hago paralela al eje X y ahora uno estos dos puntos. Resulta que esos dos puntos cortan en este punto y en este. Levanto una vertical, ya que en realidad las generatrices son verticales, entonces son rectas que pertenecen al plano vertical y que pertenecen también al cilindro, por tanto la intersección pasa por este punto y por este. Eso quiere decir que si sigo el mismo procedimiento, pues aquí obtengo ya la intersección, que por supuesto es una elipse que es tangente al cilindro y que pasa por todos los puntos esos que estoy calculando. O sea, tengo ahí uno, aquí otro y aquí otro. Podría hacer otro plano por aquí detrás, por ejemplo. Entonces corta aquí detrás en este punto, corta aquí, uno, levanto vertical ahí detrás y levanto vertical aquí donde corta aquí detrás. Entonces tengo ahí ya otros dos puntos. Esa sería la forma de calcular ahí la intersección de ese plano con el cilindro que me produce esta elipse. Dejándome ver entonces si represento el plano solo este fragmento del cilindro y todo lo demás quedaría discontinuo. Bueno, pues esa sería la técnica para hacerlo con un plano oblicuo. Con un plano que aparece frontal, como yo, estos planos no me sirven, y las rectas que pasan por aquí, pues no sé a qué altura están, me siento obligado a hacer esa nueva proyección. Entonces al hacer aquí la proyección puedo proyectar los puntos de intersección, todos los que quiera. Mientras que en este caso no es necesario hacer esa nueva proyección, directamente la perspectiva ya lo podemos ver y construir. Bueno, pues esta sería la perspectiva militar. Hay que decir si quiero calcular, por ejemplo, más puntos, imaginando que, por ejemplo, quiera calcular dónde está este punto. Entonces, como siempre, sigo la dirección, corto aquí. Entonces, sé que ese punto queda por aquí. Ahora, ¿cómo sé a qué altura queda por aquí? Pues resulta que este punto tiene aquí su proyección sobre la circunferencia. Entonces, proyecto este punto sobre la circunferencia y hago la dirección de la reducción. Entonces hago una ortogonal o sigo esa misma dirección de la reducción y ahí tengo ya el punto calculado. Así podría hacer cualquier punto de la elipse según este método. Bueno, ahí tenemos entonces ya el procedimiento para calcular en perspectiva militar el cilindro seccionado por un plano junto con su sección elíptica en los dos casos, con un plano oblicuo y con un plano que es en realidad un plano que aparece la traza paralela a la perpendicular a la dirección de reducción, si lo preferimos decir así.